Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos una vez más a este su podcast cristiano favorito, El Trono de Aslan, en la Mesa de Piedra. Estoy muy contento de que estés aquí y aún más contento de poder finalmente tener a un invitado que ya habíamos esperado un tiempo, ya lo habíamos platicado y finalmente, gracias a Dios, puede echarse la vuelta por acá. Él es Carlos Velázquez, a.k.a. el Charlie. ¿Cómo estás, No, hermano? no, muy bien, gracias a Dios. Y la verdad es que sí, ya quería estar aquí contigo. Por una o por otra no se había dado la oportunidad, pero pues gracias a Dios aquí estamos. Y gracias por todo lo que estás haciendo en esta área del podcast. No, no, gracias a ti por estar aquí, por aceptar la invitación. Tuvimos que mandarle ahí varios correos, cartas, fax. Nada, no es cierto. Charlie, bienvenido. Qué chido que estás aquí. Vamos a platicar. Como bien lo mencionas, pues por una u otra razón no se había dado. Ya teníamos realmente meses, ¿no? De que, oye, Ujú. ¿cuándo? ¿Y cuándo? ¿Y cuándo? ¿Y cuándo? Sí, sí, sí. Pero bueno, estamos aquí. Antes de pasar como que a la carnita, porque eh, platicaba contigo y quisiera también compartirlo con los que nos ven y nos escuchan, que hasta este punto el podcast ha sido pues muy chido, muchas conversaciones muy buenas, pero creo que es momento de ir un poco más allá, ¿no? O sea, Sí. centrarlo un poco más, tener algo más de contenido, digamos, más bíblico, más cristocéntrico, como quieras ver. Excelente. Entonces platicamos contigo de que, oye, ¿qué te parece si hablamos de un tema en específico? Dijiste, pues va. Entonces, ahorita nos pasamos a ese lado. Quisiera que los que no te conocen un poco, pues sepan quién es Charlie, quién es Ujú. Carlos, qué rollo, qué hace, de dónde lo saqué, qué rollo contigo. Bien, pues mi nombre es Carlos Velázquez y pues yo soy un joven que busca a Dios, llamo a Dios y estoy casado, gracias a Dios. Ok. Tengo, estoy casado con mi esposa que se llama Sandra, Sandra Mendoza, y tenemos Que dos le mandamos un años. saludo. Aquí, Ya que está quedando nos dormida. está viendo. Bueno, a lo largo de mi vida, pues creo que nos llegamos a topar en parte de la escuela bíblica. Así es. Entonces, pues de ahí me sacaste Sí, del fíjate Calvario. que la primera vez que yo te vi, no sé si tú te acuerdas, fue en una convención, que fue la primera convención que yo fui, que no tenía por qué estar ahí, pero ahí estaba. Y fue, no sé, un tiempo muy chido. Creo que fue la antesala cuando tú te ibas a ir al Calvario. Sí. Si mal no recuerdo, la convención fue en julio y en agosto ustedes entraron. Porque me acuerdo que yo llevé al pastor Asiel, yo lo llevé así con sus moquitos y todo, yo lo llevé a la escuela bíblica. Pero bueno, ahí nos conocimos y pues creo que se ha hecho una muy bonita amistad. Y pues bueno, ¿qué ha sido desde ese momento, desde la escuela bíblica o antes? ¿Qué nos puedes contar? Pues primero, la verdad es que la escuela bíblica, el Calvario, ha sido una bendición para los que hemos pasado por ahí. Yo sé que hay muchas anécdotas y eso, pero antes de ir a la escuela bíblica, pues de hecho yo tenía noción de la existencia de la escuela bíblica, bueno, porque pertenecemos mi esposa y yo a centros de fe y bueno, la organización tiene su escuela base. Entonces mis papás estudiaron en el Calvario. Ellos estudiaron hace como unos 13, 14 años. Y bueno, son contemporáneos de algunos pastores que incluso has tenido ya aquí en el programa. Y entonces yo ya tenía idea de que quería hacer algo en el ministerio. Yo conocía y veía, por ejemplo, estando en la escuela bíblica, a los 10 años, yo veía que llegaban de repente misioneros y había gente que venía de otros lados para comunicar el mensaje de Dios. Incluso a veces, por ejemplo, los misioneros cristianos de Estados Unidos iban y dejaban sus prendas, su ropa nuevecita, nuevecita. Y uno cuando está en el Calvario, bueno, de repente hay ciertas necesidades. Y bueno, de esa manera Dios suplía. Y me acuerdo que en su momento, pues yo le dije a mi papá, oye, a los 10 años, cuando yo sea grande, cuando ya tenga edad suficiente, si quisiera estudiar en la escuela bíblica. Entonces, pues pasó el tiempo. De repente, como que entre comillas, se me olvidó esas ganas de estar en el ministerio. Pero una vez más, Dios otra vez volvió a llamar a mi corazón. Y bueno, se cumplió el tiempo en el cual pues entré en una generación que gracias a Dios he hecho muy buenos amigos. Entonces pues es parte de Asiel, uno de mis mejores amigos también, Gerardo, que se acaba de casar, que también Felicidades al Jerry y al Tim. entonces, pues ya saliendo de la escuela bíblica, le propuse matrimonio a mi esposa. Yo estaba colaborando con mis papás en Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas. Ujú. Y después vine por ella, me la llevé a Chiapas, ella es de aquí de Ahora Monterrey.
Me la llevé entonces a Chiapas y bueno, Dios hizo un llamado al corazón para venir aquí al norte, entonces pues aquí estamos. Pero ¿cómo es rápidamente el hecho de, pues tú estabas en Chiapas, tus papás estaban pastoreando ya, más o menos por cuánto tiempo ya tenías allá viviendo? Pues ellos han estado hasta ahorita, ya son 6 años que han estado allá, Ujú. pero yo estuve, en el tiempo que ellos estuvieron, yo creo que unos 2 años, porque yo estuve aquí en el Ajá. Calvario, mientras el lapso que estaban allá ellos. ¿Cómo fue, pues, adaptarte un poco allá a vivir aquí? O sea, como lo mencionas, ya había como que una conexión o un conocimiento de la dinámica, ¿no? Pues por estar tú de hijo de estudiantes, Sí, pero el hecho de, oye, yo ya me voy a desprender de mis padres y yo solo me vengo acá, sí, sí, sí. y no nada más como por cotorreo, sino pues yo voy a ser estudiante y las condiciones a lo mejor no son las más óptimas en el momento de estar estudiando, ¿verdad? Sí. ¿Cómo fue para ti esa etapa? Pues mis papás, de hecho, o sea, ellos constantemente salían, a hacer seminarios y como que hubo una ocasión, de hecho, que fueron a dar seminario y casi por un mes se fueron y yo soy hijo único, entonces yo me quedaba solo en la casa y entonces hubo de cierto modo algún desprendimiento, Ok. temprano, para que cuando llegue el momento del Calvario, pues no lo sentí, la verdad, pero hubo un momento específico en el cual ya recién llegados al Calvario, fue en el 2017, que hubo un temblor en la parte del sur. Sí. Yo recién había llegado al Calvario y en ese lapso no teníamos celulares porque hay cierto tiempo en el Calvario, cuando inicias, que por un mes hay como una desintoxicación le llaman, no tenemos redes sociales ni nada. Entonces fue en ese tiempo en el cual ellos tuvieron en el sur ese temblor y yo me quedaba así como de, ay Dios, ¿Cómo ¿qué, estarán ahí? qué está pasando? Quisiera Sí, tener sí. un teléfono para hablarles y me preocupé, ¿no? Y pues obviamente Dios trató conmigo en esa parte de que pues yo no necesito estar allá para poder realmente cuidarlos porque quien los cuida es Dios y... Ujú. ¿Cómo fue el hecho de, digo, lo hablo porque a lo mejor contar toda la historia de que, oye, cuando eras chiquita y quién sabe que a lo mejor nos extenderíamos demasiado, Sí. y no porque no sea importante, sino me interesa mucho saber cómo fue el cambio para ti, o qué cambios hubo, más bien es la pregunta, al estar ya estudiando tú. Porque una cosa es a lo mejor ser el hijo del pastor y ya, Sí, al hecho de si ya yo mismo acepto o yo mismo tengo mis convicciones sí. y a lo mejor esas convicciones se ven confrontadas al momento de estudiar, ¿cómo fue para ti? Sí, bueno, pues Dios habló obviamente y atendí al llamado gracias a él. Entonces, estando en la escuela bíblica, yo puedo decir, y lo he dicho muchas veces, yo no era cristiano cuando llegué al ¿En serio? Calvario. Sí, entonces no, en esa postura yo me encontraba de que no conocía a Dios, había escuchado de Dios a Ok. través de mis padres y puedo decir, A lo ¿no? mejor. Sí, sí, y podía decir de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Entonces ese fue el lapso en el cual yo viví el Calvario, donde empecé a descubrir a Dios a través de la Biblia. No, no como pensé, no como sentí, ahora ya estaba literalmente descubriendo lo que Él era en realidad. Y es que uno, creo yo, de repente se viene llenando de posturas, de ideas, de la lógica, y quieres intentar darle sentido a Dios a tu manera. Pero pues en la escuela bíblica yo aprendí primero a despojarme de lo que creía saber para ahora sí realmente aprender y es un proceso doloroso, la verdad, Ujú. considero Sí, yo. sí, sí. Esto que estamos hablando tiene mucho que ver con lo que ahorita vamos a hablar también. Pero antes de llegar a eso, te tocó ser parte, si no me equivoco, como de una cierta transición, ¿no? En la escuela bíblica. Estaban pasando por cambios y por, ¿cómo decirlo?, renovaciones, o no sé cómo fue para ti también. Eso de, creo que ustedes fueron como que la primera generación completa de los pastores de los directores que hoy dirigen, para la redundancia, el Sí. instituto. ¿Es correcto? Sí, sí, sí. De hecho, ellos hasta nos dijeron, tal vez como fuimos sus conejillos de India. Entonces, pues sí, vivimos esa transición en la cual tanto ellos estaban aprendiendo
a dirigir a personas como nosotros estábamos aprendiendo a conocer cómo es que ellos, pues ya con experiencia, podían dirigir y la verdad es que fue una bendición. La verdad es que los consideramos, mi esposa y yo, nuestros pastores, y a ellos recurrimos. Entonces, sí, esa transición fue muy bonita porque ahora empezábamos a notar la fuerza que tienen las redes sociales. Entonces ellos, por lo general, empezaron a moverle parte de las redes sociales, empezar a salir a las iglesias y de repente se armó una banda y salíamos a tocar. Entonces ese proceso fue muy, muy, muy bonito. No sé cómo hayan sido las otras generaciones, no puedo decir, pero al menos mi generación, de hecho, una generación antes no había hombres, solo había como 2 o 3, pero eran casados de la generación pasada. Entonces llegamos nosotros en cero, no había hombres que nos pudieran decir, no, es que tienes que hacerle aquí y allá, como que fuimos descubriendo el Calvario. Y sí, gracias a Dios, ese fue el proceso muy, muy bonito. Qué chido, qué chido. Oye, digo, porque a tu generación me tocó a mí también mucho tener esa conexión, no sé, o sea, tu generación siento que me la llevé muy chido con muchos de ustedes. Sí. Y fue también como que una generación de que, pues, Dios hizo que contrajeran ahí su pareja, su novio y... Porque estuvo, no sé, está bien curado eso, pero está interesante, Le ¿no? empezaron a llamar Instituto Matrimonial El Calvario. Pues es que, no sé, está curado eso, cómo ustedes lo manejaron dentro de ustedes, porque no los dejaban hasta cierto tiempo tener novias y eso, ¿no? Y el hecho de decir, oye, pues vengo aquí a aprender y a instruirme y todo, pero pues si es que no, pues no me puedo topar los ojos, ¿verdad? Entonces, sí. Pues esa también de hecho fue parte de la transición, porque los directores empezaron a implementar los cursos para matrimonios en la escuela bíblica, donde llegaban de otros lugares que no necesariamente eran estudiantes y llegaban matrimonios a esas clases, pero nos daban la oportunidad a nosotros de poder asistir a esas clases. Y esas clases fueron una bendición, la verdad, o sea, porque ya podíamos conocer la dimensión y el peso de lo que era el matrimonio. Pero sea, ustedes entraban a las clases de matrimonios aunque no tenían ni sí, okay. Sí, esa era la opción. No, pues si ustedes quieren entrar a las clases de matrimonios, entren. Y mejor para que empiecen a conocer cómo es el matrimonio que Dios quiere. Y pues tomamos esa determinación algunos de mi generación y pues aquí estamos. Muy bien. Algún día tendremos la oportunidad de conocer, de tomar esos cursos. Sí, aparte de platicar esas historias más a detalle. Oye, pero retomando lo que comentabas ahorita, de que tú llegas con tus ideales o con tu forma de querer que Dios sea así. Sí. Y pues no sé, no puedo decir que pues lo he vivido, no lo he vivido, no he estudiado ahí, pero lo que tú me cuentas y varios también amigos que fueron al Calvario es como, la neta, todo lo que piensas saber al principio, pues es totalmente otra cosa cuando sales y sigues aprendiendo después, pero a lo mejor de una manera diferente. Sí. ¿Cómo es eso ahora que ya te graduaste, que inclusive pues ya estás casado y estás colaborando, también has estado colaborando en diferentes lugares? ¿Cómo ha sido esa enseñanza de ahora para tu ministerio? Pues creo yo que todas esas enseñanzas a través de la Biblia, que fueron bastante claras a través de la ayuda del Espíritu Santo, me dieron identidad, pero sobre todo dirección, para poder ahora sí hablar firmemente de quién es Dios. Y todas esas enseñanzas y las ideologías que tuve que tirar a la basura, la verdad es que ahorita yo puedo decir, todo eso no me sirvió para poder intentar conocer a Dios, sino que ahora con lo que ya he estudiado, con lo que ya he leído, con lo que ya Dios me ha enseñado a través de una sana enseñanza, una sana lectura, bueno, ahora puedo decir sí, estoy fortalecido dentro de mí para poder incluso defender la fe, porque eso es bien importante, es algo que estamos llamados a hacer. Entonces, que todas esas enseñanzas han hecho ahorita hacerme ser lo que soy, y gracias a Dios. ¿Cómo fue, por ejemplo, para ti en lo personal el hecho de decir, pues yo creía, no sé, tal cosa, pero ahora la misma Biblia me está haciendo ver que no es así?
Sí. O sea, como esa confrontación. Sí, sí, sí. ¿Tienes algún ejemplo de algo? Sí, 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 ahorita me acuerdo de uno. Eh, en una ocasión, Mahatma Gandhi dijo, es que Dios ama a todos, Ujú. ¿sí? Y, y eso, la verdad, cuando lo ves a la luz de la palabra, él dice, pues es que Dios solamente es amor y pues no, todos son recibidos y todos pueden, acercarse realmente a él. Pues la Biblia determina que no, incluso hay un salmo donde dice que Dios aborrece a los que hacen el mal. Este, entonces, cuando uno cree más en lo que otra persona dice, porque incluso Gandhi pues no era ni siquiera cristiano, ¿no? La frase exacta de Gandhi es Dios ama al pecador y aborrece el pecado, ¿sí? Pues cuando uno lee incluso Salmos, dice Dios aborrece al pecador. Y cuando eso lo he enseñado, al menos en clases, en una enseñanza bíblica, la gente se queda así como de, ¿qué? No, o sea, yo en mi concepción aquí solamente es amor. Pero cuando uno va al Salmo, me parece que es el Salmo 5, donde dice, o sea, Dios aborrece al pecador y está airado todos los días con él. Entonces uno se queda, ájale. Entonces, ¿cómo? Y ahí es donde uno empieza a trabajar en lo que yo creía conocer, porque todos podemos decir esa frase de Gandhi, todos en alguna vez tal vez la hemos escuchado, tal vez no sabemos que era de Gandhi, pero él la mencionó y uno como que lo intenta adecuar y ahora sí mi percepción es esta, pero cuando ya estoy leyendo la Biblia, que es nuestra verdad, ajá, ahí sí hay un choque en el cual, pues, ¿qué es lo que debe prevalecer? Lo que dice la palabra de Dios. Sí. Y yo creo que a todos nos ha pasado, o a muchos nos ha pasado el hecho de que escuchamos algo y damos por hecho que es así porque alguien lo dijo y pues debe ser cierto, ¿no? Sí. Y a lo mejor frases o ideologías o pues posturas de que, oye, pues es que así son las cosas y a lo mejor, no sé, nunca nos paramos un poco a analizar lo que estamos creyendo, ¿no? Y de hecho, de eso va lo que te comentaba, ¿no? De que, oye, este tema que vi en una imagen de un tipo meme de Facebook, sí, que habla de Maquiavelo y Rousseau, no sé cómo se dice, Rousseau, Sí. Y o sea, que cada Sí. uno tiene sus posturas, y yo te decía, está muy interesante eso porque Sí. La Biblia nos da una postura clara Ujú. respecto Sí, a claro. lo que estos dos pensadores o, no sé, autores tenían. Y, por ejemplo, aquí tengo la imagen que te mandé que dice, ¿quién tiene la razón? Y está Rousseau y Maquiavelo, y Rousseau dice, el hombre es bueno por naturaleza, es la sociedad la que lo corrompe. Sí. Y Maquiavelo dice, el hombre es malo y perverso por naturaleza, a menos que precise ser bueno. Y yo me metí en los comentarios y había pues literalmente todo un debate, ¿no? Sí, Así como claro. que ¿quién tiene la razón? Entonces lo que te comentaba de que estaría chido comentar algo así. Y creo que tiene que ver con esto, de que a veces tenemos una idea porque alguien la dijo y como, sí, entonces, y vemos a lo mejor algo parecido en la Biblia y lo adecuamos. Es como, no sé, como Sí. que forzar las cosas a lo que Sí. nos convenga, ¿no? Pero pues hay que siempre verlo a la Biblia. Entonces quisiera que platicáramos un poco de esto, no sé qué te parece. Sí, esa imagen ya tiene muchos años. De hecho, o sea, hubo un momento en el cual yo estuve estudiando psicología. Estuve como un año. Me gustó en su tiempo, antes del Calvario, antes de conocer a Dios. En el cual me, me topé con esa imagen y yo me inclinaba por una postura. Me parece que es la primera que dijiste, que somos buenos, pero la sociedad nos corrompe. Porque digo, o sea, ambas posturas Sí. tienen cierta lógica Sí, sí, sí. a primera vista, ¿no? Sí, Como, oye, pues sí, sí, sí. puede haber momentos, ¿no? Sí, entonces, al menos en ese momento lo pasaba a través del filtro de las experiencias, ¿no? De cómo yo veía mundanamente lo que estaba sucediendo. Entonces te vas a encontrar, pues, como tú lo dijiste, había un debate sobre, este tiene la razón, no, este tiene la razón por esto y esto y esto. Pero recuerdo también que saliendo del Calvario, un chico de la iglesia me lo mandó por inbox ese mismo. Entonces ahora sí me puse a analizar a detalle y a manera bíblica, porque eso es como cristianos nuestra base. Entonces, tenemos de dos sopas.
o lo pasamos por el filtro de las experiencias, de cómo vi, de cómo siento, de cómo creo, o el filtro de la Biblia. Entonces, haciendo un análisis realmente acerca de esto, de parte de Rousseau, ¿cómo lo mencionaste? Dice que el hombre es bueno y la sociedad lo corrompe. Pero la pregunta que uno se debería hacer, o sea, entonces, ¿cómo se corrompió esa sociedad? Entonces, esa sociedad tampoco era buena realmente. Hubo un momento en el cual se evidenció en la sociedad. Porque la Biblia, en Romanos, capítulo 3, verso 10, nos menciona que no hay nadie bueno. No hay quien haga lo bueno. Pero también dice, no hay quien busque a Dios. Entonces, uno dice, bueno, pues entonces aquí yo debo hacer un balance sobre qué tiene más peso. Para mí tiene la palabra de Dios más peso. Y si me está diciendo que todos somos malos, no es una aseveración de decir algunos son malos. No, aquellos son malos, no, todos. Y entonces también esta parte de Romanos nos marca una doctrina que nosotros debemos tomar, que a veces no la notamos, que a veces no le damos prioridad, pero se llama la depravación total. La depravación total tiene que ver con que los sentidos del ser humano, después de la caída de Adán y Eva, los sentidos del ser humano están llevados y sometidos al pecado solamente. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, ahora sí, ¿cuál es la postura de la Biblia? Pues es que todos somos malos por naturaleza y no somos buenos y no queremos buscar a Dios. Dice, no hay ni siquiera uno bueno. Entonces ahí definitivamente las dos posturas las echa por tierra. Y ahora sí nos enseña que nuestra naturaleza realmente es pecaminosa. Por eso necesitamos un Salvador. Porque si yo fuera bueno, no necesito de Dios. Porque si yo fuera lo suficientemente justo, no necesitara a Dios. Pero la doctrina de la depravación total nos hace humillarnos como seres humanos. Porque a veces no nos gusta reconocer que somos malos. No nos gusta reconocer que tenemos malos pensamientos. No nos gusta reconocer que a veces decimos cosas que no son las correctas. Pero se va evidenciando. Sí. Entonces, por el lado, yo creo también de Maquiavelo, que pues por naturaleza dice que es malo, a menos que amerite ser bueno. Pues la verdad es que cuando sucede eso, la naturaleza, hablemos un ejemplo, la naturaleza de un simio, de un mono, siempre va a ser un mono. Aunque aplauda, aunque pueda hacer cosas matemáticas, siempre va a ser un mono. No va a cambiar su esencia porque va a seguir siendo monadas. Entonces, así el ser humano. O sea, soy malo por naturaleza. Tal vez hay algunas cosas que ante los demás están bien, pero sigo siendo malo. Y a veces sucede que hay gente que tiene esa mala intención haciendo cosas buenas, ¿sí? No sé si me explico. Que por frente todos dicen, no, pues este vato le está echando ganas en esto, en aquello, y es el mejor en todo lo que hace. Pero por dentro tal vez él está viviendo para sí mismo, ¿no? No, es que yo lo voy a hacer para que todos me vean, para que todos me admiren. O para sentir, ese es el más peligroso, considero yo, para sentirme bien conmigo mismo. Sí, sí, porque ahí, digo, esa ya es como otra vertiente, ¿no? El hecho de decir, quiero calmar mi conciencia, o quiero, pues sí, aparentar que estoy bien, y no sé, hacerme creer a mí mismo que estoy bien, aun cuando yo sé que estoy mal, o sea, como que calmar, ¿no? Eso de que, okay, pero es que sí he hecho cosas malas, pero también hice estas cosas buenas, ¿no? Como que estamos ahí equilibrando las cosas, pero pues no es una balanza, ¿no? Que se pueda poner ahí. Sí, claro. Entonces, pues nosotros descansamos en lo que dice la Biblia, y si dice que somos malos, Señor, perdóname porque soy malo. Y esa es la bendición también que tenemos, que Dios nos ayuda. Pero a lo que vamos con este punto, es que hay veces que hay cosas como que suenan convincentes, suenan buenas, pero si no lo pasamos por el filtro de la Biblia, no nos va a servir de mucho. Sí, no, y que al final de cuentas,
estas posturas pues son totalmente centradas en nosotros como humanos. Sí, O claro. sea, como, por ejemplo, la primera persona, Rousseau. Rousseau. Es que no sé cómo se pronuncia Sí. Rousseau. Es como, pues, y fíjate, yo no lo había pensado así como tú dices, el hombre es bueno, pero la sociedad lo corrompe. Pues si es bueno, entonces todos los demás también son buenos. Entonces, Debería, sí. ¿cómo existe esa corrupción? Sí. Está curado, ¿no? Y en el caso de Maquiavelo es como, tú tienes la posibilidad o el potencial de frenar tu misma maldad Sí. y precisar ser bueno. Sí. Entonces, como nunca, en esa frase o en esa ecuación, nunca hay cabida para un Dios o para un ser superior, ¿no? Porque pues uno mismo puede cambiar como su naturaleza. Sí. Entonces, está extraño. Y es que el antropocentrismo, que es cuando todo se centra en el hombre, pues es muy peligroso. Y a veces nos gusta, con nuestras frases de apoyo, con cursos, tú vas a ver cursos de superación personal y los éxitos, y tú eres tu propio jefe y tú controlas tu destino. Y está bien peligroso porque uno se hace a sí mismo como un dios. Y ya, eso es su idolatría. Entonces Dios aborrece por completo todo eso. Sí, sí, sí. Pero podríamos preguntarnos, a lo mejor se nos estarán preguntando, bueno, pues entonces, ¿qué podemos hacer, no? En este caso, o sea, bueno, no nacimos buenos Sí. y no podemos ser buenos, entonces nunca vamos a poder ser buenos. Sí. O sea, ¿cómo está ahí? Ahí es donde entra el evangelio. De hecho, la depravación total es una antesala para poder explicar la misericordia, la justicia, el amor de Dios. Porque bueno, ya la depravación me marcó que soy malo por naturaleza, que no puedo ser bueno por mis propias fuerzas, que incluso intentándolo voy a fallar en ser bueno. Porque recuerdo, creo fue Sujel Michelén, que dice, el no creyente, incluso hasta cuando respira está pecando, porque vive para sí mismo. Pero ahora el creyente respira para la gloria de Dios. Entonces, cuando nosotros dejamos de lado el antropocentrismo, el dejar de lado que yo soy el centro del universo, bueno, ahora entonces ahora podemos confiar en la gracia de Dios, porque por naturaleza somos malos y la Biblia dice que íbamos camino al infierno, ¿no? Todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces ahí es cuando aparece Cristo. Uh-huh. Cuando aparece Cristo para cambiar nuestra naturaleza, para primero pagar por esa maldad que ya veníamos acumulando, para pagar por esa maldad, porque de una u otra manera Dios hizo justicia en Jesús, en la cruz. Entonces eso es lo asombroso del Evangelio. Nosotros somos malos, Dios es bueno. Entonces necesitamos de Dios para poder acceder a esa bondad, acceder a los atributos comunicables de parte de Dios. Entonces parte de ello, ahora entonces la santidad. Bueno, ahora Cristo murió por mis pecados. Bueno, ahora incluso, o sea, uno puede ver el Nuevo Testamento como es que hay varios ejemplos, incluso el Antiguo Testamento donde dice Dios, sed santos como yo soy santo. Bueno, entonces soy pecador o soy santo. Bueno, tenemos esa posibilidad a través de Cristo, a través del Evangelio, a poder acceder a esa santidad, a poder acceder a esa rectitud. Pero esa rectitud no es mía, sino de Dios. Entonces, cuando nos presentemos delante de Dios, del Padre, lo que el Padre va a ver es a Jesús, es a los méritos, es al excelente modo de vivir de Jesús en la tierra, de modo que nos dejó ejemplo, pero lo que va a ver son los méritos de Él, y ya no los míos, porque los míos, incluso la Biblia los menciona, son trapos de inmundicia, cosas que yo quiero hacer bien, pero por mis propias fuerzas, son trapos de inmundicia. Uh-huh. Y fíjate, todo esto que estamos diciendo llega a este punto de nosotros no somos buenos y la neta nunca lo vamos a hacer. O inclusive también Salmos dice, o Proverbios, no recuerdo muy bien, como que nuestros pasos corren presurosos al mal. O sea, sí. siempre... Y también siempre, menciona o sea, que nuestro corazón es engañoso, claro, y perverso. ¡Ala! O sea, estamos pa'l perros todos, ¿no? Sí. O sea, pero ahora vemos que no
no es la sociedad la que nos corrompe, no es que nosotros podamos detener nuestra propia maldad, es Cristo el que viene y cambia nuestra vida. Sí. Y que por medio de Cristo podemos, como dices tú, ser llamados hijos de Dios, escogidos y aceptos, aun cuando ni de chiste vamos a merecer. Entonces, entender la obra de Cristo en nuestra vida es como, no sé, o sea, creo que cuando le entiendes es, pues, ¿qué más? O sea, no hay nada más grande, ¿no? O sea, cuando lo entiendes de esta forma. Y bueno, llegamos a este punto. Pero ahora somos renovados, estamos en Cristo y todo, pero podemos ver ciertas fallas, inclusive aún cuando ya se supone que deberíamos ser intachables, ¿sabes? Sí. Porque pues seguimos todos los días batallando con cosas y fallando, y es como que alguna vez escuché a alguien decir como que cuando tú eres cristiano ya no vuelves a pecar, y pues es que, chale, o sea, no creo. La neta no creo que sea así. Entonces, y a lo mejor la gente que no es creyente o que lo ve por fuera es como, pues no, que Dios y que Cristo y que quién sabe qué. E inclusive tú me mandaste esta imagen también de que se hizo muy famosa, ¿no? De tipo meme o no sé, o protesta como que sea, de una chica, ¿no? Que está fuera de una iglesia con una pizarra, ¿no? Que dice, creo en Dios, no en la iglesia. Y no en la iglesia. Porque yo me imagino que a lo mejor vieron cosas, ¿no? En congregantes o así. Y volvemos a este tema. A ver, no somos buenos, somos malos. Sí. Digo, poniéndome a lo mejor en los zapatos de la chava. Pues no que con Dios ya son buenos, porque siguen haciendo cosas malas. Y yo creo que a lo mejor esa fue su postura, decir, ¿sabes qué? Sí, Dios, pero la iglesia, no. Sí. Y a lo mejor de bote pronto puede decir, pues sí, va, yo creo en la iglesia, la iglesia son las personas. Sí. Pero el hecho también de decir, no creo en la iglesia, estás de cierto modo, pues, no creyendo en Dios, o sea, porque, pues, la iglesia es es como el cuerpo del cuerpo de Cristo, o sea, la novia, es como que, no puedes decir que crees en Dios y no crees en la iglesia, ¿no? ¿Cómo se llega a este...? Bueno, antes de eso, incluso, hay que recalcar, y tal vez va a doler, pero no todos los que van a la iglesia son cristianos. ¿Qué? No. ¿Cómo me dices eso? Yo, o sea, lo puedo decir en mi experiencia personal. Yo soy hijo de pastor de hace muchos años. He estado en cultos, he estado en encuentros, he estado en congresos, X cantidad de veces. Pero nada había cambiado dentro de mí hasta que conocí a Cristo. Entonces, digamos, aproximadamente unos 10 años estando congregándome, y no solo congregándome, sino tocando en la alabanza, y aún así yo no era cristiano. Entonces, a lo que quiero llegar es que probablemente alguno puede decir, es que yo me siento identificado, sí creo en Dios, pero no creo en la iglesia. Bueno, es que no todos son la iglesia. No todos los que van todos los domingos, los miércoles al culto son cristianos. Hay algunos que probablemente están en el proceso, sí. Hay algunos que definitivamente no lo son y no lo serán. Pero en su momento, pues Dios también dice, el trigo y la cizaña van a crecer. Y en su momento Dios va a determinar hacer a un lado completamente a la cizaña. Pero entonces, hablando de esto, o sea, a través, ¿cómo puedo yo ser la iglesia? ¿Sí? ¿Cómo puedo ser parte de la iglesia? Bueno, también nosotros tenemos claridad en la palabra de Dios, que es con arrepentimiento y fe. No hay otra manera. Entonces, y ahora sí entrando en esta parte de la idea de esta chava, creo en Dios, pero no creo en la iglesia. Bueno, la Biblia define a la iglesia como la esposa de Cristo. O sea, y me gustó el ejemplo que escuché de los pastores David y Cintia Martínez. Es como decir a un amigo, oye, me gusta tu amistad y todo chido contigo, pero como que tu esposa no me cae bien. Mejor cada vez que nos reunamos, que no venga. ¿Sí? Entonces prácticamente es así. O sea, no podemos despreciar a la iglesia, ¿sí? No podemos hacer a un lado a lo que Dios ama, ¿sí? Entonces, hablando ahora sí como iglesia, porque debemos comprender el concepto de iglesia.
El concepto de iglesia es el cuerpo de Cristo. El concepto de iglesia es aquellos que Dios ha redimido, aquellos que Dios buscó y trajo con amor. E incluso Efesios los menciona, o sea, atrajo a su esposa para santificarla, para purificarla a través de la palabra, a través del Espíritu. Y vemos cuánta dedicación Dios tiene para con su iglesia. Entonces nosotros despreciar a la iglesia es despreciar a Dios. Sí. Porque, no sé, a lo mejor pudiéramos decir, es que no es necesaria para tener una relación con Cristo, ¿no? Porque fíjate, antes pasaba... Aquí en la tele lo veo. Sí. Y una vez me pasó, cuando estaba chico, estábamos en la iglesia, y pues antes los cultos de que hacían campañas, ¿no? Evangelísticas y bocinas y todo. Sí. Y eran como colonias pequeñas, entonces escuchaban en todos lados. Y unos hermanos no iban. Y el siguiente día o el domingo siguiente, oye hermano, ¿por qué no fue? No, pues es que desde aquí escuchamos. O ahorita en la pandemia, ¿no? Hay que, no, pues es que esta niña, al rato lo veo. No sé, o incluso gente me ha tocado escuchar de que pues es que no necesito yo y Dios, o sea, somos yo y Dios. Es como, sí, obviamente es personal, pero por algo en la Biblia se menciona, y Pablo lo dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, o sea, y vemos que la iglesia tuvo mucho que ver en el esparcimiento del evangelio en el Nuevo Testamento, o sea. Y sobre todo vivían juntos, o sea, el inicio de la iglesia es que vivían, o sea, en armonía todos, y pues definitivamente ellos estaban ahí reunidos como una congregación en teoría. ¿Cómo pudiéramos llegar a, no sé, un consenso, un acuerdo, es decir, que la iglesia no es infalible, pero es necesaria, ¿sabes? O sea, no vamos a hallar la iglesia perfecta. Y no me acuerdo quién dijo que cuando encuentres la iglesia perfecta no vayas porque la vas a echar a perder, o sea, ¿sabes? Sí. Pues sí, como lo decías, o sea, nosotros, la iglesia de Cristo no funciona por nosotros, o sea, funciona a pesar de nosotros, a pesar de nuestros errores. Y sí, o sea, va a haber gente que va a decir, es que en tal iglesia me hicieron esto, me hicieron aquello. Pero hay veces donde son cosas de inmadurez y de orgullo. No, es que no me saludó el pastor. No, es que me vieron feo. A lo mejor la persona ni estaba pensando en ti, ¿no? Pero ya te lo tomaste muy, muy personal. Y también me queda muy claro que hay veces que los que no son cristianos buscan excusas para no ir. Pero los que somos cristianos buscamos maneras para asistir. Y sucedió en la pandemia. O sea, ya no hubo lugares donde reunirnos. Bueno, pero la iglesia seguía siendo la iglesia y se hizo de una u otra manera transmisiones. Y hubo gente que estuvo en las iglesias al 100% en las transmisiones, y viéndolas y comentando y pidiendo oración. Sí. Pero hay otras que definitivamente ni se acordaron. O sea, pues aquí estamos en la casa, como dijiste tú, lo veo otro día. ¿Qué digo? O sea, no tenía nada de malo porque en su momento era lo que había, ¿verdad? Sí. Pero digo, el hecho de, no sé, acostumbrarnos a esto y hoy en día pues ya mucho, o sea, la iglesia en general, o sea, se revolucionó así de 0 a 60 de que, oye, no tenemos nada, y ahorita la mayoría pues ya tiene que su camarita, que su página, que todo eso, ¿no? Y eso está con ganas, la neta me da mucho gusto. Pero el hecho de decir, oye, eso es una herramienta más, no una sustitución de, ¿sabes? O sea, qué chido que los cultos estén en YouTube, que los puedas ver y que puedas ver a 1000 predicadores en YouTube, lo que tú quieras. Pero es muy diferente el seguir, digamos, un contenido cristiano a tú alimentarte de una congregación y formar parte de una comunidad de un rebaño, pues, porque yo no puedo decir, yo escucho a Andrés Speaker y Andrés Speaker es mi pastor. Pues no tiene nada de lógico cuando Andrés Speaker no me conoce, ¿sabes? Es muy diferente. Sí, bueno, eso es parte esencial de lo que es ser iglesia, la comunión de los santos, porque hay veces donde uno está pasando procesos difíciles, y si no soy parte de la iglesia, pues a veces yo estoy cargando con mis propios problemas. En vez de recurrir a mis hermanos y que me puedan ayudar a orar, que incluso hay gente que apoya de manera material con el estar ahí, a veces es una ayuda en ocasiones. Entonces, parte de ser iglesia es estar en comunión, en koinonía, sí, en armonía, y eso es una bendición que la iglesia solamente puede disfrutar. Si no hay eso, solamente seríamos un club social. Claro. Nos reunimos solamente de vez en cuando, asistimos a esta reunión y vámonos.
yo no tengo relación con nadie, no me comunico con nadie, no le escribo a nadie entre semana. Entonces, ser iglesia no es solamente reunirse en la iglesia, en el templo. Ujú. Ahora sí podemos ir al templo, sino que ahora podemos decir, es que yo voy en la calle, pero sé que tengo un hermano, y si me lo topo el hermano, lo voy a saludar y lo voy a abrazar y hablar de comunión, pero también a través de la comunión, nosotros con los demás hermanos, con las demás iglesias, somos fortalecidos en la fe. Porque hay veces donde uno ha pasado una situación tal vez difícil y de repente llega un hermano y te habla la palabra de Dios y te llega como un aliciente al corazón, decir, necesitaba escuchar Ujú. eso, ese mensaje, Sí. esa palabra. Ujú. Entonces, al momento también, y esta es otra, al momento nosotros de pertenecer a una iglesia, estamos reconociendo que lo que se está predicando es lo que debo vivir, ¿no? Lo que la Biblia está diciendo es lo como debo vivir. Si yo no pertenezco en específicamente a una iglesia, voy a escuchar un mensaje aquí, tal vez un mensaje diferente aquí, y luego allá otro, y voy a estar de combinaciones, porque lo que sucede, al menos en Chiapas, en parte del sur, es que hay muchísimas iglesias. O sea, tú ves una colonia con 5 iglesias, ¿sí? De chiquita, mediana, muy grande, ahí donde estaban mis papás, como a 5 o 6 cuadras, hay una mega iglesia, donde tú ves llegando los camiones a esa iglesia los domingos. Este, pero al momento nosotros de entender que necesitamos pertenecer a una iglesia, nos damos cuenta que necesitamos rechazar a veces ideas erróneas que otras personas tienen, porque sucede que a veces los que están como pastores, tal vez a su propia manera de ver, están comprendiendo las cosas, y es, por ejemplo, lo que veníamos hablando del filtro. Tal vez filtraron por aquí, filtraron por allá. Entonces, ir a una iglesia es escuchar este mensaje, más este. Y sucedía en Chiapas que llegaban después de haber estado en 5 iglesias y llegaban con una doctrina súper errada, súper errónea. Porque hay gente que definitivamente pues no es pastor, que quieren hacer el trabajo, pero no han estudiado, no han hecho la tarea. Entonces ahí nosotros debemos evaluar una iglesia con sana doctrina, con sana enseñanza, y pertenecer a esa iglesia y ser parte de y apoyar. Eso es parte de ser de la iglesia. Y por último, considero yo que Jesús nos puso ejemplo del congregarnos. No sé si has leído tal vez en los evangelios que él estaba en la sinagoga y que cuando era tiempo de reunión estaba ahí. Ujú. Y no era necesariamente el que estuviera dando el mensaje, el que estuviera leyendo los rollos. En una ocasión sucedió, sí, en el evangelio, donde dice que Jesús abrió el rollo y empezó a leer una profecía Ujú. que estaba hablando Del mismo. acerca de él. Y y ya, continuó ahí, pero todos se quedaron admirados y sus ojos centrados en Jesús. Entonces, el ejemplo de asistir a un lugar de reunión no los puso Jesús. Entonces, como Ujú. cristianos, tenemos que seguir el ejemplo de Sí. Cristo. Y retomando esta frase, ¿no? De creo en Dios y no en la iglesia, es como... Yo, bueno, al menos yo en lo personal, nunca voy a decir que la iglesia no va a tener fallas y que no hay problemas, porque sí los ha habido, ¿no? Sí, sí, E inclusive con personas que podemos decir son admirables en el aspecto de, oye, es un ejemplo a seguir, sí. que han tenido fallas, ¿no? Y Sí, sí, sí. digo, o sea, las va a ver Ujú. pero yo no soy cristiano por los aciertos o desaciertos de la Sí, iglesia, sí, ¿sabes? sí. O sea, yo soy cristiano y estemos juntos, todos caminando poco a poco hasta llegar a, pues, a donde Dios nos quiere llevar, ¿sabes? Ujú. Pero si yo me centro tanto en los fallos, pues vamos a terminar con esta frase, ¿no? De que, o sea, pues no niego que Dios existe, Sí. pero la neta, pues como decir, pues no hay cristianos, no hay Sí. nadie que siga a Jesús, porque pues la neta todas están cajeteando, es como, pues es que eso va a suceder, ¿sabes? Que al final realmente es una excusa. O sea, no hay de otra. O sea, querer ver el error en los demás es no ver que yo también estoy fallando. O sea, es no querer admitir
que tal vez hasta estoy peor que los errores Sí, que estoy viendo. Hay como una frase o algo así como que lo que tú señalas es lo que tú también padeces, ¿no? Así como que, este está bien pecar, pero muchas veces es lo que tú mismo estás batallando Sí, contigo mismo, ¿no? sí, sí, Y a lo sí. mejor es como para lo mismo de hace rato, de que como que querer, bueno, sí la estoy regando, pero está un poquito peor que yo, entonces Ujú. él es más malo que yo, Sí, así, la frase creo es lo que te checa, te choca. algo O así. al menos yo conozco esa Ajá. versión. Sí, sí, claro, o sea, al momento nosotros de ver el error en los demás, se está evidenciando lo que hay en mí, ¿sí? A veces que me molesta que alguien haga esto o haga aquello, pues a mí me hace como lo que sucedió exactamente con David, cuando peca con la mujer que la vio, y el profeta va y le cuenta una historia y le dice, mira, estaba un hombre que tenía esta ovejita y que la cuidaba, pero el rico la agarró y se la llevó. Entonces que se enoja, ¿no, David? Y le dice, pues merece castigo. Y bueno, y al final le dice el profeta, pues ese eres tú. Sí, es un gran plot twist esa historia, ¿no? Sí, Así como, yo sí me imagino a David como que, ¿qué? ¿Cómo es sí, posible? Y que muera o no sé qué, ¿no? Así sí, sí, como... sí, Y el Natán, ¿no? Si no más recuerdas el que le dice que sí, pues pues ese al eres tú. tiro. Sí, sí, sí. Y así sucede entonces Sí. con nosotros. No, y creo que también, perdón, es el hecho de decir esta frase es como autoproclamar o dejar ahí sobre la mesa que yo nunca la riego, Ujú. ¿sabes? Porque es como ellos la riegan y si yo también admito que la riego, pues es como, bueno, pues todos la Ujú. regamos, pero es como Sí, decir, creo en Dios y no creo en la iglesia porque son tal y sí, esto y yo no, yo sí soy. O sí, sea, sí, creo que sí. también hay algo de ego en el... Sí, hubo un personaje, bueno, una persona fuera de una iglesia, no recuerdo exactamente quién contó esa anécdota, pero dice que estaban llegando unas personas a la iglesia y que el borrachito que estaba afuera le dice, no vayan a esa iglesia, ahí son hipócritas. Y el borrachito cayéndose. de borracho. eh, Sí, yo creo que es eso, o sea, señalar tanto los errores de alguien más y pues no vernos a nosotros mismos, ¿no? Y creo que también, inclusive no sé si esta chava pues sea creyente o no, no lo sé, pero creo que inclusive pasa entre nosotros mismos como congregaciones, ¿no? O sea, y me pasó mucho en este tiempo de pandemia, ¿no? Que no, a lo mejor no todos tenían los mismos recursos o no todos llevan las cosas de la misma forma, o sea, eso sí. es algo lógico, ¿no? Y el hecho de poder ver tan fácil como cómo lo hacen otras iglesias, a ver, chécate, a ver Ujú. cómo están tocando, a ver Sí, qué sí, tienen. sí. O sea, nosotros mismos como congregantes empezamos ahí a murmurar sobre otras congregaciones y otras iglesias. Y a lo mejor el ver, no sé, que alguien no tenía la cámara igual que nosotros, por poner un ejemplo, eso, no decías nada tal vez, pero Sí, sí, ya había sí. algo de, es que Sí, no. O sea, creo que también entre nosotros hay que tener mucho cuidado sí, de cómo nos claro. referimos a otras congregaciones, ¿no? Sí, sí, sí. Y eso sí es algo que me ha tocado muchísimo ver y que malamente tal vez lo he hecho yo también, Ujú. pero que procuro, oye, ¿sabes qué? Digo, para empezar, cada quien trabaja y está en zonas diferentes, con gente diferente, con contextos e inclusive microculturas diferentes y no podemos comparar y estar ahí como que, no, hombre, es que ya en la iglesia de Carlos, no, hombre, aquí con nosotros, bien diferente, o sea, eso se me hace muy, muy bobo, o sea, comparar y competir. No sé si a ti te tocó ver eso. Sí, pues, o sea, antes de conocer a Cristo yo era esa parte, o Eras sea, tú, con sí. razón. Haz de cuenta que por muchos años yo tocaba en la iglesia y y se empezó a inflar mi ego y me gustaba siempre sonar y que se escuchara mi guitarra más que todos los instrumentos y como que querer competir, este, y después cuando veía que alguien como que lo hacía mejor que yo, ay, como que me picaba el orgullo de decir, ala, no, pero falló en esto. Y querer hacer grande su error. Pero como lo dices, o sea, pues la iglesia va a estar en ocasiones permeada por algunas situaciones que se exponen de nuestra vida, de nuestro pecado, pero ahí es donde uno descansa en la gracia del Señor. Porque yo puedo contar mis errores y decir, mira, este es mi error, este es este y este. Y la iglesia sigue siendo la iglesia. Y Dios sigue teniendo misericordia de su iglesia. Y Dios sigue sustentando a su iglesia. Y que pasó la pandemia, Dios sigue sustentando y manteniendo a los que son suyos. Entonces, uno ya descansa y decir, bueno, yo soy malo. Ahora sí, tocando también la parte anterior, yo soy malo.
tengo mi naturaleza pecaminosa, pero aún así necesito de la gracia del Señor para que esos errores, para que ese pecado en mí no afecte también a los demás. Uh-huh. Entonces ahí es la parte ahora de decir, bueno, yo que soy iglesia no quiero lastimar a nadie. Claro. Yo que soy iglesia no quiero que alguien se desanime por algo que dije erróneamente, okay, sí. Algo que no debía haber hecho, de modo que ahora uno debe tener la madurez suficiente para entender que soy pecador, pero no soy llamado a ser pecador, sino llamado a ser santo. Entonces a través de esa santificación es como también nosotros podemos dar ejemplo y testimonio a los que van detrás de nosotros, a los débiles en la fe, a los que todavía son pequeños, y que Dios nos dé la madurez a cada uno de nosotros para poder dirigir, aconsejar y ser iglesia, poder enseñar sanamente y correctamente con las acciones, pero también con lo que decimos, con la predicación del evangelio. Uh-huh, sí. ¿Cómo se podría, por ejemplo, ahorita que mencionamos esto de que cuidar de no lastimar, cuidar de no ofender, o sea, pues tener un buen testimonio, ¿no? Sí. Pero cuando llega a pasar algo que llegamos a lastimar, que llegamos a ofender o de cierta manera decepcionar, ¿no? Sí. ¿Puede haber como una restauración de la iglesia? ¿Sí o no? Y cómo, no sé, de alguna manera ganar nuevamente la confianza, o no sé si me estoy explicando con esta pregunta, o sea, porque podemos llegar a ofender a la gente, ¿no? Uh-huh. Y no podemos dejarlo así, ¿estás de acuerdo? O sea, como que, pues ya ni modo. Es como, pues no, o sea... es que así soy yo. Uh-huh. Que me como aguantes. que, ni modo, o sea, así soy yo. Es como, así Dios me hizo. Sí, claro, o sea, excusarnos, fíjate, que creo que esa es una de esas cosas más bobas, así de que, pues es que así soy yo. Ah, pues qué padre, ¿te gusta ser así? Pues bueno, es tu problema. Pero sí, o sea, ¿cómo hacer o cómo enmendar a lo mejor un error? Sí. ¿Sabes? Que no nada más me afecta a mí, que afecta a los de mi comunidad también. Sí. Pues lo más sensato, diría yo, es el perdón, o sea, pedir perdón y Jesús nos pone el ejemplo acerca de eso. Él no cometió ningún error, pero Él es quien pagó por todas esas ofensas. Entonces nosotros, o sea, Él nos dice, bueno, si te dan en una mejilla, tienes que poner la otra, y a veces nos cuesta pedir perdón. Ya cometí el error, por cómo soy, sí, porque dije algo, hice algo, ya, pero ahora lo que necesito hacer, incluso Isaías dice, es que necesito restituir al agraviado. Entonces, necesito buscar cómo enmendar esa situación. El primero, obviamente, es el perdón. O sea, perdóname, fallé en esto, hice aquello, y a veces incluso lo he tenido que hacer en alguna clase. En alguna clase me ha tocado decir, bueno, estoy hablando acerca de esto, pero si yo he cometido un error y tal vez no me he dado cuenta con ustedes, perdónenme. Entonces, creo que eso ayuda bastante, aparte de tratar de cambiar, porque esa es la parte, o sea, bueno, ya pedí perdón, pero sigo haciendo lo mismo. Ajá, pero si no soy cambiado, si aunque se me haya mostrado el error, no cambio, bueno, entonces ahí sí ya uno necesita tomar medidas más serias, disciplinas, cualquier cosa que nos... La disciplina es bien importante, la disciplina es parte de la iglesia. Entonces también si alguien necesita, después de un error que cometió, ser disciplinado para poder ser restituido, pues necesita pasar a través de esa disciplina, de ese... Claro. Uh-huh. Porque digo, se escucha muy bonito el hecho de decir, bueno, la regué, perdóneme, y que todos, bravo, pues sí te perdonamos. Sí. Que puede llegar a pasar y con ganas, pero creo que, o sea, todo pecado, toda falla tiene o debe o va a tener sus consecuencias, ¿sabes? Sí. Y por ejemplo, en el ejemplo de David, fue perdonado, no tengo duda que fue perdonado, ¿no? Y de cierto modo arregló las cosas ahí con, ¿sabes? Medio turbio, ¿no? Sí. Pero la consecuencia, pues, fue que él estaba mal físicamente, horrible, o sea, hay un salmo, varios completos de cómo él estaba, y pues el bebé que procreó con Betsabé fallece también. Muere, entonces, y eso también le traía una depresión y algo horrible, aparte, ¿no? Sus hijos hacen públicamente con sus mujeres lo que él hizo. Claro. Uh-huh. Entonces digo, hay perdón y hay restauración, sí, pero creo que también tenemos que ser bien conscientes que pues Dios es justo y que todo va a tener consecuencias, creo yo. O sea, no vamos a poder salir así como que,
¿Cómo te diré? O sea, porque a lo mejor podemos decir, pues si Dios lo perdonó, Sí, sí, sí. ¿por qué le pasó eso, no? Es como, pues es que hay consecuencias de las cosas. Sí, sí, en el caso de que yo cometa el error, me debe doler. O sea, si no me duele, ya es dijeran ahora, una red flag. Sí. Si no me duele lastimar a alguien, necesito conocer más a Cristo. Checarte. Entonces, pues a través de que nosotros conocemos que hemos dañado, que hicimos, pues necesitamos tratar de cambiar esa actitud y ahora tratar tal vez de convencer a la persona de que siga confiando en nosotros, ¿sí? Sí, eso. Y va a llevar su tiempo a veces, un proceso tal vez para alguien, dependiendo también la magnitud de lo que se hizo, o dependiendo también del tipo de persona, si es madura o si es inmadura, pero tenemos que llegar a eso, o sea, claro. Si nosotros cometimos ese error, por la ayuda de Dios, pedirle, Señor, ayúdame a que esta persona incluso no se vaya de la iglesia, o que esta persona no vaya y cometa el mismo error que yo hice y ahora lastimar a los demás, porque comúnmente cuando nosotros somos lastimados tenemos esa tendencia a herir a los demás, entonces pedirle mucha ayuda a Dios. Sí, y antes de terminar, entender también que nosotros no somos Dios, o sea, no somos jueces como para siempre estar señalando a alguien que falló, a alguien que cayó, porque nos gusta mucho eso. Ves a alguien, como dicen, hacer leña del árbol caído, ¿no? O sea, ves a alguien que pecó o que falló o que en la iglesia hizo algo que no está bien visto y solemos rechazar y solemos aislar a la persona y pues que se rasque con sus uñas, ¿no? Cuando debería ser todo lo contrario, o sea, pues ok, hubo un error y todo, de ambas partes, o sea, si yo la regué, por ejemplo, contigo, pues tengo que ser valiente y aceptar y pedir perdón, ¿no? Pero también creo que de la otra parte es como que, ok, pues yo no soy Dios, y si Dios lo va a perdonar, pues ¿por qué no yo? O sea, ¿sabes? O sea, no toda la vida va a estar como que no, es que tú, ¿te acuerdas que en el 98 fallaste? Es como que, tírale, vamos, va. Sí, y pues también Jesús pone ejemplo acerca de eso, ¿no? Cuando Pedro le dice, no, pues es que, ¿cuánto debo perdonar? 70 veces 7 le dice. Y pues uno puede hacer cuentas, ¿no? Decir, no, 70 veces 7, escribir 7, 7, 7. O multiplicarlo, no sé, cuando fui adolescente vi mucho eso. Pero a lo que quiere llegar Jesús es que no hay límite. Es que no debe haber un límite para nuestro perdón, para poder otorgar el perdón. Porque de otra manera nosotros estaríamos cometiendo el error de ahora enorgullecernos y hacernos los sentidos de, ay, no, pues, es que lo que me hiciste estuvo muy, 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 muy grave. No, ni Dios te puede perdonar, ¿no? Entonces, pues nosotros debemos, al otorgar el perdón, ser humildes, ser sensibles también, de modo que sin problema podamos otorgar el perdón y venga, hermano, vamos a echarle ganas y para adelante. Porque digo, si también tú no perdonas, eso también te afecta a ti. O sea, el hecho de siempre tenerlo presente y, es que tal vez otra vez la va a regar, otra vez me van a hacer lo mismo. Y guardarlo aquí, la amargura. ¿no? O el falso perdón de que siempre a lo mejor que se puede llegar a convertir en manipulación o chantaje, ¿no? De que, es que te acuerdas cuando sobres. Como, tírale, o sea, pues no se trata de eso. Sí, pues que Dios nos ayude a nosotros también. Si alguien se acerca con nosotros, poder decir sí. No hay problema. Aunque sepas que la persona incluso te va a volver a fallar. Porque pues, sucede, ¿no? Somos humanos y decir, bueno, me ha tocado perdonar constantemente y sin problema. Ahorita ya, digamos que antes de conocer a Cristo, pues yo sí era bien rencoroso y guardaba y casi lo anotaba, ¿no? Y todo lo que me hacían para después decírselo. Pero ahora como Dios me ha cambiado, ahora sí ya puedo decir sin problema, sin falla, y ya me duermo, se me olvida y al otro día como si nada. Entonces, pues es el ejemplo que Jesús nos ha dado. Sí, totalmente. Y pues yo creo que podemos terminar con esto, o sea, no somos buenos, nunca lo vamos a hacer y va a haber fallas, tanto como individuos, tanto como grupo, como iglesia, ¿no? Y tenemos que cuidarnos nosotros de vivir para Cristo, de vivir en una vida en santidad. Que en eso no nos exime, no nos va a evitar errores,
Pero si los hay, también tener esa madurez de, oye, pues, pedir perdón, buscar nuevamente a Jesús. Sí. Y no alejarnos, porque tendemos a eso de que ya le fallé a Dios, ya me voy. Y hacemos como que todo lo contrario, así, porque pues es que no, pues ya la regué, ¿no? Dios no me quiere escuchar, pero pues lo que Dios quiere es todo lo contrario, ¿no? O sea, que volvamos a Él constantemente si ha pasado algo así. Sí, y también recalcar que no todo lo que nos parezca convincente de los demás va a ser la verdad, ¿sí? Porque ya lo dijimos, va a haber frases que van a impactar y decir, wow, esa frase de hoy me llegó, esa frase que vi en Facebook con el Piolín, para mí es lo máximo y voy. Pero que eso no sobrepase la autoridad de la Biblia, ¿sí? Siempre todo filtrarlo a través de la Biblia, todas las experiencias personales filtrarlas a través de la Biblia, todo lo que leemos en ciertos lados, cuando estás en la escuela, filtrar todo, de modo que pues podamos ser estudiosos de corazón de la Biblia, ¿sí? Como lo menciona la Biblia, como los de Berea, los bereanos que escuchaban algo y luego iban a la Biblia para ver si esto era cierto. Entonces, que Dios nos ayude y nos dé la sensibilidad y el amor y la pasión por estudiar bien la palabra de Dios, ¿sí? No solamente leo un verso hoy y lo posteo en Facebook y ya ese fue mi devocional de hoy, sino que a través de constante estudio, de volver a leer, porque sucede que de repente uno vuelve a leer el mismo capítulo y saca otra idea que estaba ahí, que tal vez no la había encontrado. Entonces, de modo que cada uno de nosotros debemos buscar la verdad en la Biblia y a través de la verdad de la Biblia filtrar todo lo demás. Sí, totalmente de acuerdo. Y antes de terminar eso, a mí me pasa mucho, me ha pasado de que depende también como mi etapa de vida, es como la Biblia también te habla a ti, ¿no? O sea, porque pues no me va a hablar de la misma forma a mí soltero que a ti casado, ¿sabes? Entonces, no sé, la Biblia es otra cosa, no es un libro mágico, obviamente, es como que más allá, ¿no? Sí, pues me pasaba, ¿no? O sea, yo leía Efesios y veía que hablaba acerca del matrimonio y decía, no, pues estaría chido, ¿no? Pero pues ahorita no lo estoy viviendo. Pero ahora ya casado, ahora tiene más peso porque ahora necesito cumplirlo, no solamente decir que está ahí, sino que ahora necesito amar a mi esposa, que necesito buscar que ella esté bien, tantas cosas que claro, prontamente tú vivirás. Sí. Así es, mi querido Carlos. Pues muchas gracias por esta mini charla concentrada de temas, muy enriquecedor. Antes de irnos, ¿qué se viene para ti, para tu esposa? ¿Hay algunos proyectos? ¿Están en una iglesia colaborando? ¿Qué onda? Sí, pues prontamente en enero nosotros vamos a estar colaborando en el Calvario. El Calvario ya se ha vuelto parte de nuestra vida porque ahí en el Calvario pues yo estuve de niño, como ya lo mencioné, ahí estudié ya de grande, ahí conocí a mi esposa. Ahí nos casamos. Sí, entonces el Calvario ya es parte de nosotros y ahora pues es tu Liverpool. Sí, es parte de mi vida. Estamos entonces ahora sí en el proceso de poder aportar y colaborar y enseñar a gente que va a estar dedicada tal vez 100% al ministerio, tal vez no, pero dedicada a buscar a Dios y encontrarlo en las Escrituras. Claro, súper chido. Pues bueno, creo que con esto podemos concluir la charla. Te agradezco tu tiempo y que hayas venido preparado y todo. La verdad te agradezco mucho y estoy seguro que esta plática pues va a ser de bendición para algunos que nos oyen y nos ven. Y pues bueno, gracias por caerle aquí. Sí, muchas gracias por invitar. Pues sí, es una bendición ver lo que estás haciendo y deseamos de todo corazón que cada buena enseñanza pueda llegar a los corazones y vamos a estar orando por ti, por tu esposa, futura esposa. Sí, gracias, muchas gracias, agradezco mucho y pues esperamos que no sea la última vez que estés por acá, que estén por acá y pues bueno. Bueno, pues muchas gracias. Así le hacemos. Gracias a ustedes por vernos, por escucharnos, de verdad, estamos muy agradecidos por el apoyo a ese proyecto. Estamos poco a poco avanzando y pues bueno,
Nos pueden ver en Facebook, La Mesa de Piedra. Estamos en Instagram, La Mesa de Piedra _. De la misma manera en TikTok, si no me equivoco, aunque no subimos muchas cosas ahí. Y en YouTube, La Mesa de Piedra. Si a ti te gusta más escuchar mientras vas en el carro, estás haciendo el súper, lo que sea, El Trono de Aslan en Spotify, ahí lo puedes escuchar. Y pues nada, suscríbete si aún no lo has hecho y pues todo eso. Muchas gracias a todos. Nos vemos hasta la próxima. Ya saben, si Dios nos presta internet. Bye. Sí, Vámonos.